Neorrealismo italiano, contextualización histórica. Para entender el neorrealismo italiano es imprescindible situarlo histórica y geográficamente. Si bien es cierto que esto es algo válido para cualquier manifestación de la cultura humana, a pesar de que muchos se empecinen en negarlo, lo es de manera mucho más patente para la corriente artística que nos ocupa. El neorrealismo italiano se nutre de la experiencia antifascista de la izquierda italiana y principalmente del Partido Comunista Italiano, del PCI, que desde el ascenso mismo de Mussolini resistió de manera más o menos activa contra el régimen fascista, a diferencia de otras fuerzas políticas y sociales cuya conciencia política tardó años en despertarse. El fascismo surge a comienzos de la década de 1920 como reacción nacionalista y pequeñoburguesa contra la experiencia de los llamados consejos de fábrica en el norte de Italia y el poder obrero nacido del llamado Bienio Rosso, 1919-1920. El ascenso del fascismo es una reacción, en última instancia, contra la revolución bolchevique de 1917 y el contagio que ésta podía generar en Italia. Por lo tanto, el enemigo declarado del fascismo fue el comunismo y el anarquismo, cuyos militantes fueron perseguidos de manera sistemática con la fuerza de todo el aparato estatal desde 1922. El antifascismo de obreros e intelectuales de la izquierda italiana comienza con el mismo ascenso de Mussolini al poder, y aquellos se ven obligados a pasar inmediatamente a la clandestinidad. En 1929, Mussolini y la Iglesia Católica firman los llamados Pactos de Letrán, que representaron para el Vaticano la independencia como Estado libre y la declaración del catolicismo como religión estatal en Italia, y para el fascismo, la legitimación del régimen por parte de la Iglesia Católica. A partir de 1926, la Italia fascista había emprendido su campaña colonial en África, y entre 1935 y 1936 se desarrolla la llamada Guerra de Etiopía. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. La Italia fascista y la Alemania nazi, a las que después se sumarán el Imperio de Japón, en 1940, y otros socios del eje, se enfrentan contra las fuerzas aliadas del Reino Unido y Francia, y a partir de 1941, la Unión Soviética y Estados Unidos. Los comienzos de la lucha partisana. El 25 de julio de 1943, el rey Víctor Manuel III, luego de 20 años de apoyo incondicional a Mussolini, destituye al dictador y ordena su detención. El rey nombra al mariscal Badoglio como jefe de gobierno del Reino de Italia. Oficialmente la guerra continúa, pero la diplomacia del rey mantiene conversaciones con los aliados, que, mientras tanto, han desembarcado en Sicilia y avanzan hacia el norte. El 3 de septiembre de 1943, el rey firma el armisticio con los aliados, que recién se dio a conocer 5 días más tarde. El ejército italiano quedó sin órdenes claras y a merced de las fuerzas nazis que se encontraban en el país. Mientras el rey y el gobierno se ponían a salvo de la protección de los aliados, miles de soldados y civiles son pasados por las armas, encarcelados o deportados. Mientras tanto, el 12 de septiembre de 1943, Mussolini es liberado por paracaidistas alemanes. El dictador inmediatamente funda la República Social Italiana, también llamada República de Salò, por estar situado el gobierno en la ciudad homónima. La República Social Italiana en realidad no es otra cosa que un gobierno títere de la Alemania nazi. Italia queda dividida entonces en dos: el llamado Reino de Italia, en las zonas tomadas por los angloamericanos, y la República Social Italiana en el centro norte del país, ocupada por los nazis. Los antifascistas, que desde hacía muchos años luchaban en la clandestinidad, empiezan a crecer en número con la firma del armisticio y la ocupación alemana del centro norte de Italia.
Para 1943, junto a los comunistas y anarquistas, también hay grupos católicos, socialistas y liberales que empiezan a enfrentarse al nazifascismo. El 9 de septiembre de 1943 se constituye el Comité de Liberación Nacional, CLN. Los aliados reconocen al CLN como gobierno provisional, por lo que el primer ministro Badoglio se ve obligado también a hacerlo. Empezaba así la resistencia. El Comité de Liberación Nacional coordina la lucha armada a cargo de distintas brigadas al mando de diferentes fuerzas políticas. Las brigadas Garibaldi, por ejemplo, se encuentran al mando del PCI, mientras que las brigadas Matteotti están bajo las órdenes del PSI, el Partido Socialista Italiano. Las brigadas leales al primer ministro Badoglio son llamadas brigadas badolianas. Hasta la liberación se establece la colaboración de las diferentes fuerzas que constituyen el CLN e incluso el 21 de abril de 1944 se forma un gabinete de coalición al mando de Badoglio. Mientras los aliados tomaban Sicilia, el pueblo italiano llevaba a cabo su propia lucha partisana contra los nazifascistas. Por ejemplo, la ciudad de Nápoles fue liberada por los partisanos tras 4 días de violentos combates sin esperar la llegada de los aliados. La ocupación de Roma por parte de los alemanes fue particularmente feroz. Contra ellos luchaban tanto los partisanos del CLN como el ejército del Reino del Sur, a cargo de los aliados, quienes liberaron la capital el 4 de junio de 1944. Estos sucesos los veremos narrados en la película de Rossellini, Roma, Città Aperta. Mientras tanto, en el norte, Mussolini ordenaba alistar a todo aquel que estuviera en condiciones de luchar. Muchos, como el joven Italo Calvino, optaron por sumarse a los partisanos y tomar las armas contra el nazifascismo. El 4 de agosto, el CLN liberó Florencia con la ayuda de la población local y posteriormente otras ciudades del norte de Italia. Los aliados, por su parte, veían con desconfianza los éxitos del CLN, en el cual tenían un rol protagónico los militantes del PCI, por el temor, naturalmente, a la formación de un gobierno obrero y campesino de tendencia comunista. Las fuerzas conservadoras de Italia del centro y del norte, es decir, la burguesía y la pequeña burguesía, la Iglesia Católica y el rey, que en su momento habían apoyado a Mussolini en su lucha contra la izquierda, buscan ahora la intervención de los angloamericanos para frenar el ascenso del PCI. La democracia cristiana será la fuerza política que en la posguerra agrupará a los otrora filofascistas para enfrentar electoralmente a los militantes comunistas, que representan los sectores más combativos y comprometidos en la lucha contra el nazifascismo. Estados Unidos, por su parte, condicionaba su ayuda económica a la exclusión de los comunistas del poder. La extorsión estadounidense, junto con el desinterés de Stalin por apoyar a los partidos comunistas que quedaban fuera del área de influencia de la Unión Soviética, según el pacto firmado con Estados Unidos, contribuyeron para que las fuerzas del PCI y otros sectores de izquierda entregaran las armas después de la liberación y apostaran por una salida electoral. Si bien en 1946, con ocasión de las elecciones administrativas y el referéndum constitucional, el PCI y el PSI juntos obtuvieron la mayoría de los votos, la democracia cristiana, junto con el apoyo del presidente Truman, se las ingenió para empezar a apartar a las fuerzas de izquierda del gobierno. Al año siguiente, en la llamada Crisis de Mayo, se lleva a cabo de la manera más vergonzosa y antidemocrática imaginables la expulsión de los partidos comunistas de los gobiernos de Frente Popular, tanto de Italia, Francia, Luxemburgo y Bélgica, por la presión de Estados Unidos. Un mes después aterrizan las primeras ayudas económicas del Plan Marshall en Europa. La Guerra Fría está en marcha. Bien,
Ahora hablaré un poco de la relación entre los intelectuales y el Partido Comunista Italiano. Desde la liberación, el PCI emerge como la fuerza política más comprometida y combativa de la lucha partisana, el partido que más sacrificio hizo en vidas humanas contra la amenaza nazi-fascista. El aura casi mítica de entrega y compromiso por la causa por parte del PCI fue la razón por la que la gran mayoría de los intelectuales progresistas de la Italia de la posguerra se afiliaran o por lo menos apoyaran al Partido Comunista Italiano. Otro tanto cabe decir, por supuesto, de los trabajadores italianos. El PCI, por su parte, con Palmiro Togliatti a la cabeza, estableció desde 1945 una línea cultural de un profundo diálogo con los intelectuales. Ese mismo año, 1945, Elio Vittorini, comunista declarado, fundó la revista Il Politecnico, que representa, en palabras de Arónica, el más ambicioso y original intento de renovar el panorama cultural italiano de la posguerra. Vittorini clamaba por una ruptura con la cultura del pasado, le hace filofascista o de evasión frente a la realidad social, y una redefinición del papel del intelectual en la sociedad. Vittorini defendía una absoluta autonomía de la cultura respecto de la política. Mario Alicata, por su parte, principal exponente de la línea cultural del PCI, y Palmiro Togliatti, líder del partido, respondieron a Vittorini intentando matizar la separación tajante, según ellos, entre cultura y política que hacía Vittorini, y propugnaban por una literatura y un arte con una fuerte carga pedagógica. Este debate público sobre la función de la cultura en la sociedad, desde una perspectiva de izquierda, es el primero de una serie de discusiones al respecto que ocupa a la intelectualidad italiana de posguerra. En los años siguientes, escritores y cineastas neorrealistas tomarán postura con respecto a este tema, tanto en sus obras como en sus declaraciones públicas a la prensa. Las diferencias que presentan artistas e intelectuales en aquella época con respecto a la función social de su producción es muy variada y sería muy extensa para compendiar aquí. Lo importante, en cambio, es hacer hincapié en los puntos en común entre ellos y ellas. Narradores y cineastas neorrealistas, que es a quienes nos vamos a circunscribir, compartieron por aquellos años una misma concepción que expresaron de manera más o menos explícita, la de la literatura y el cine comprometido, en consonancia con la postura de Sartre en Francia. Todos ellos y ellas tomaron partido en sus obras por el pueblo y por los sectores postergados y oprimidos, contra el fascismo, la burguesía y los terratenientes. Narraron la experiencia del pueblo en la lucha partisana y denunciaron la pervivencia de la explotación y la opresión de los trabajadores y el olvido crónico de los condenados de la tierra en términos de Fanon. Arónica habla de una literatura maniquea en la que hay buenos y malos, pero no hay grises. Cabe aclarar, sin embargo, que fue el desarrollo histórico mismo el que polarizó y aglutinó el entramado social en dos sectores antagónicos, fascistas y antifascistas, opresores y oprimidos. Hay momentos históricos en los que todas las diferencias sociales parecen reducirse a dos sectores contrapuestos y el resto de los antagonismos, si bien no desaparecen, quedan postergados. Fue esto lo que pasó en Italia entre 1943 y 1945, y el cine y la literatura neorrealista son deudores de esa dinámica histórica. Los invitamos a seguir viendo los otros videos sobre el tema.